Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva a las profundidades de la historia romana, la religión y la cultura durante la época de Cristo. Ah, Tenemos una mezcla fascinante de textos históricos, documentos religiosos e incluso referencias literarias. sí, sí. Nuestro objetivo es extraer eventos y figuras clave, entender su significado en el contexto histórico y con suerte descubrir algunas conexiones sorprendentes que no saltan a la vista, Exacto. ¿verdad? Hay algunas preguntas realmente intrigantes aquí. ¿Sabías que un emperador romano, Adriano, influyó fuertemente en la vida judía en Judea? ¿Y qué tiene que ver Charles Dickens con todo esto? Mm, ¿Y hasta qué punto el cristianismo primitivo se inspiró en otros sistemas de creencias? uf, hay mucho que desentrañar. Hay mucho que desentrañar. Para comprender la época de Cristo, primero debemos comprender el escenario en el que se desarrolló su vida, Claro. a Judea del siglo ITC, bajo el dominio romano. Empecemos por ahí. Hablemos de la Judea romana. En el siglo ICIT, Judea era un hervidero de tensiones políticas y religiosas. Después de la muerte de Herodes el Grande, la región quedó bajo el control directo de Roma, administrada por procuradores como Coponio. A Coponio. En los textos que me enviaste hay una anécdota fascinante sobre él. Ajá. Resulta que durante su mandato, unos samaritanos profanaron el templo de Jerusalén, esparciendo huesos humanos. Imagínate el escándalo. Incluso una de las puertas del templo recibió el nombre de Puerta de Coponio. Es un ejemplo revelador, ¿no crees? Ilustra la fragilidad de la paz en la región y la profunda hostilidad entre judíos y samaritanos. Roma imponía su presencia a través del censo, los impuestos y, por supuesto, la fuerza militar, lo que provocó numerosas revueltas. Es fundamental entender este contexto para comprender las tensiones que existían en la época de Jesús. Totalmente. Y hablando de Jesús, una de las cosas que me llamó la atención en las fuentes es la idea de que el momento de su nacimiento no fue una casualidad, sino algo deliberado. Es una perspectiva interesante. Se destaca el simbolismo de Jesús como la luz, que llega durante Hanukkah, la fiesta de las luces, un momento de rededicación del templo. Además, la fecha de su crucifixión, el 15 de Nisan, coincide con un día de profunda significación en la historia judía. El 15 de Nisan. Explícanos un poco más, ¿por qué es tan importante? Nisan es el primer mes del calendario judío Vale, y está cargado de simbolismo. Conmemora la salida de Egipto, la entrega de la Torá, la Pascua e incluso momentos clave del Holocausto. ya. Es un mes que representa la liberación y la esperanza. Que la crucifixión de Jesús ocurriera en esta fecha, específicamente el día 15, no puede ser una simple coincidencia. Ya. Sugiere un vínculo deliberado con estos temas de liberación y redención, ¿no te parece? Es realmente fascinante cómo todos estos hilos históricos se entrelazan. Sí. Ahora bien, hablemos del panorama religioso de Judea en esta época. Sabemos de los fariseos y saduceos, pero ¿qué otras corrientes religiosas existían? Hay un grupo particularmente intrigante, los esenios. Sus creencias y prácticas tienen sorprendentes paralelismos con el cristianismo primitivo. Practicaban el bautismo, vivían en comunidad, creían en ángeles y demonios y esperaban la llegada de un Mesías. ¿Podría Jesús haber sido influenciado por las enseñanzas de los esenios? ¿Hay alguna evidencia que lo sugiera? Es una pregunta que ha generado mucha controversia entre los historiadores. Lo que sí sabemos es que los esenios dejaron una huella profunda en la religiosidad de la época. Sus ideas sobre pureza ritual, su enfoque en la comunidad y su expectativa mesiánica, sin duda, resonaban con las preocupaciones espirituales de la época. Claro. Y no podemos olvidar a los celotes, los luchadores por la libertad de su tiempo. Las fuentes incluso mencionan a los sicarios, un grupo radical que asesinaba a los que colaboraban con Roma. Es posible que algunos de los discípulos de Jesús, como Simón el Celote o Judas Iscariotes, hubieran estado involucrados en estos movimientos. Es una posibilidad que no podemos descartar. El ambiente político y social en Judea era extremadamente volátil y la lucha contra la opresión romana estaba presente en la mente de muchos. La figura de Jesús en este contexto adquiere una dimensión aún más compleja e interesante, ¿verdad? Sin duda. Pasemos ahora a otro tema crucial, el desarrollo del cristianismo primitivo. Las fuentes indican que esta nueva religión no surgió de la nada, sino que se nutrió tanto de la tradición judía como del pensamiento greco-romano. Sí, exacto. Y una figura clave en esta fusión cultural y religiosa fue Filón de Alejandría, un filósofo judío que reinterpretó la Torá a la luz del pensamiento platónico. Filón creía que la Torá contenía significados alegóricos ocultos que solo los filósofos podían desentrañar. Me resulta fascinante cómo el cristianismo primitivo integró diferentes corrientes de pensamiento.
Y hablando de integrar, me sorprendió leer sobre la circuncisión. Mm. Sé que es una práctica antigua, pero me quedé de piedra al saber que la reina Victoria de Inglaterra hacía circuncidar a sus hijos porque creía descender del rey David. La circuncisión tiene un origen remoto y ha sido adoptada por diversas culturas a lo largo de la historia. Su significado ha variado desde rituales tribales de iniciación hasta prácticas religiosas en el judaísmo y el islam. En el cristianismo, la circuncisión ha sido objeto de debate desde sus inicios. La pregunta es, ¿la postura de Pablo sobre la circuncisión representaba una ruptura con la tradición judía o una evolución en su comprensión? ¿Qué crees tú? Es una pregunta interesante para reflexionar. Cambiando un poco de tema, me gustaría destacar la importancia de los textos antiguos para comprender esta época. ¿Qué nos pueden decir estos textos sobre el desarrollo del cristianismo primitivo? Los papiros de Oxirrinco, por ejemplo, nos ofrecen una ventana fascinante al mundo del cristianismo primitivo. Y no olvidemos el Evangelio de Ertug, uno de los textos cristianos más antiguos que se conocen, que nos muestra la diversidad del pensamiento cristiano en sus primeras etapas. Es como tener acceso a un tesoro oculto. Y hablando de tesoros, hablemos de la expansión del cristianismo. Desde pequeñas comunidades, esta nueva religión se convirtió en una fuerza imparable que se extendió por todo el Imperio Romano. ¿Cómo se produjo esta transformación? ¿Qué factores contribuyeron a su rápido crecimiento? La expansión del cristianismo fue un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de varios siglos. Los primeros cristianos organizaban en pequeñas comunidades a menudo perseguidas por las autoridades romanas, pero su mensaje centrado en la figura de Jesús como Salvador y Redentor resonó con fuerza en una sociedad que buscaba nuevas respuestas espirituales. Y en los textos se menciona el martirio de algunos de los primeros líderes cristianos como Pedro. Se dice incluso que los evangelios fueron escritos después de su muerte. ¿Cómo influyó esto en el desarrollo de la iglesia primitiva? El martirio de figuras como Pedro fue crucial. Su muerte, vista como un sacrificio por la fe, inspiró a otros cristianos y contribuyó a fortalecer la cohesión de la comunidad. Además, la necesidad de preservar las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles impulsó la creación de los evangelios que se convirtieron en la base del canon cristiano. Es interesante cómo un evento tan trágico pudo tener un impacto tan profundo en la formación de una religión. Y en medio de este panorama de persecución y expansión aparece la figura de Clemente de Roma. En las fuentes se destaca su carta a los Corintios. ¿Qué nos revela esta carta sobre la organización de la iglesia primitiva y el desarrollo del canon cristiano? La carta de Clemente es un documento fundamental para entender los primeros pasos del cristianismo. Clemente aborda cuestiones de gobierno eclesiástico, la sucesión apostólica y la importancia de la unidad entre los cristianos. Es un testimonio del esfuerzo por dar forma a una nueva religión que se expandía con rapidez y que necesitaba establecer estructuras y directrices claras. Es fascinante ver cómo la iglesia primitiva se enfrentó a estos desafíos organizativos. Y hablando de cambios, llegamos a un momento crucial en la historia del cristianismo, la figura de Constantino. ¿Cuál fue su impacto real en la expansión del cristianismo? Constantino el Grande marcó un antes y un después. Su decisión de legalizar el cristianismo en el año 313 d.C. transformó radicalmente el panorama religioso del Imperio Romano Constantino. Pasó de ser un emperador tolerante con los cristianos a convertirse en un defensor activo de la fe cristiana, promoviendo su expansión y buscando la unidad doctrinal a través de concilios como la Almicesa. Eso sí que fue un punto de inflexión. Hablando de hitos históricos, el Coliseo. En las fuentes se menciona una inscripción que celebra su inauguración junto con los poemas de Marcial, un poeta que retrata la sociedad romana de la época, menuda mezcla de poderío imperial y crítica social. ¿Cómo podemos interpretar estos dos elementos en el contexto del Imperio Romano? El Coliseo, como símbolo del poder de Roma, también fue escenario de la persecución de los cristianos. La inscripción que mencionas es un testimonio de la grandeza del imperio, mientras que los poemas de Marcial nos ofrecen una visión satírica y crítica de la sociedad romana llena de contrastes y contradicciones. Es una muestra de la complejidad de la época donde la opulencia y la decadencia, la grandeza y la crueldad convivían en el corazón del imperio. Sin duda. Y con la llegada de Constantino y la expansión del cristianismo, ¿cómo evolucionó la relación entre cristianos y judíos? Hubo un cambio significativo. La relación entre cristianos y judíos se volvió cada vez más compleja. Si bien al principio coexistieron pacíficamente, la creciente influencia del cristianismo generó tensiones y desencuentros. Se aprobaron leyes antijudías que prohibían los matrimonios mixtos, la posesión de esclavos cristianos, y finalmente, bajo el emperador Teodosio II, el judaísmo fue declarado enemigo de la majestad celestial, lo que implicaba su marginación y persecución. Es un cambio drástico, pasar de la tolerancia a la persecución en apenas unos siglos. Mientras el cristianismo se consolidaba como religión dominante en el Imperio Romano, ¿qué ocurría con el judaísmo? ¿Cómo se adaptó a esta nueva realidad?
A pesar de la adversidad, el judaísmo continuó desarrollándose. Se completó la compilación del Talmud de Jerusalén, un texto fundamental para la ley y la tradición judía. La diáspora judía iniciada siglos atrás se intensificó y las comunidades judías se extendieron por todo el mundo conocido, conservando su identidad religiosa y cultural a pesar de la presión del cristianismo. Es admirable cómo el judaísmo logró mantener su esencia a lo largo de los siglos, incluso en circunstancias tan difíciles. Y ahora demos un salto en el tiempo. Dejemos el Imperio Romano y adentremos en el mundo posromano. ¿Cómo resonaron los eventos de esta era en los siglos posteriores? ¿Qué legado dejaron para la posteridad? La caída del Imperio Romano marcó el inicio de una nueva era. Figuras como Atila, el rey de los hunos, desafiaron el poderío romano y en un gesto simbólico, el Papa León Quiela se enfrentó a Atila, representando el poder creciente de la Iglesia en un mundo en transformación. El legado de Roma, sin embargo, perduró en el derecho, la lengua, la cultura y la religión de las nuevas sociedades que surgieron de las cenizas del imperio. Es increíble cómo el eco de Roma se extiende hasta nuestros días. Y hablando de conexiones a través del tiempo, me intriga la relación entre la era romana y nuestro tiempo. ¿Qué paralelismos encuentras entre ambas épocas? ¿Hay alguna lección que podamos aprender del pasado? Podríamos pensar que la era romana y nuestro tiempo están separados por un abismo infranqueable. Sin embargo, hay paralelismos fascinantes. La tecnología, por ejemplo, transformó la vida en la antigua Roma, al igual que lo hace hoy en día. El Pantén, con su cúpula imponente, es un testimonio de la maestría de los ingenieros romanos. Al igual que los avances en inteligencia artificial, nos desafían a replantarnos los límites de la capacidad humana. Claro, como esos robots rusos que pueden elegir a su propio jefe de cuadrilla. Suena a ciencia ficción. ¿Hasta qué punto la tecnología está cambiando nuestra forma de vida al igual que lo hizo en la antigua Roma? La realidad a veces supera la ficción. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y la inteligencia artificial ya está presente en nuestras vidas. Sistemas como el AlphaGo Zero, que aprendió a jugar al Go sin intervención humana, nos obligan a preguntarnos ¿qué nos depara el futuro en la era de las máquinas inteligentes? ¿Cómo afectará esto a nuestra sociedad y a nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Son preguntas que nos invitan a la reflexión sin duda. Y volviendo al punto de partida de nuestra inmersión, ¿por qué Cristo eligió este momento específico de la historia para nacer? ¿Fue pura casualidad o había algo más? ¿Qué nos dice esto sobre el impacto de su mensaje en el mundo? Es una pregunta que ha fascinado a teólogos e historiadores durante siglos. Quizás no se trate tanto del cuándo, sino de la convergencia de eventos. El nacimiento de Jesús coincidió con un momento único, la Pax Romana, la expansión de las redes comerciales, la efervescencia de ideas en el mundo greco-romano y el anhelo de nuevas respuestas espirituales en una sociedad en crisis. Es como si todas las piezas del puzzle encajaran para crear el escenario perfecto para la llegada de una nueva era. La mezcla de culturas, las tensiones políticas, la búsqueda de sentido, un crisol de circunstancias que dieron forma al mundo en el que nació Jesús y que a su vez fueron transformadas por su mensaje. Precisamente. Y su mensaje centrado en el amor, el perdón y la esperanza resonó con fuerza en este contexto complejo. El cristianismo, con sus raíces en la tradición judía, se adaptó y transformó para convertirse en una religión universal capaz de trascender las fronteras culturales y geográficas. Un mensaje que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue inspirando y desafiando a la humanidad. Y ahora, querido oyente, te toca a ti seguir explorando. Las fuentes que nos has proporcionado son solo la punta del iceberg. Te invitamos a seguir investigando, a cuestionar las ideas preconcebidas y a descubrir nuevas conexiones. Recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino un relato vivo que nos habla de quiénes somos y hacia dónde vamos. La época de Cristo, con sus luces y sombras, con sus contradicciones y sus anhelos, es un espejo en el que podemos mirarnos y comprender mejor el mundo en el que vivimos. Y así, con esta invitación a la reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la era de Cristo. Esperamos que este viaje a través de la historia, la religión y la cultura haya sido tan estimulante para ti como lo ha sido para nosotros. Recuerda, la búsqueda de conocimiento nunca termina. Hasta la próxima.